permanecer por casi 4 años prófugo de la justicia. Este era Alex Trujillo en 2006, el narco más temido en cerca de 7 residenciales que controlaba. El capo de 23 años era responsable directo, según las autoridades, de más de una decena de asesinatos y muchos otros crímenes. Era el número 1 de los más buscados. Aquí están diferentes formas de posibles cambios de apariencia de este señor. A nivel estatal tiene una fianza ascendente a $2.340.000. A nivel federal no tiene fianza, pues es considerado una persona peligrosa. La captura de este delincuente, de este fugitivo, le debe dar la tranquilidad al pueblo de Puerto Rico. Aleluya. Alabado Dios. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Bueno, si es para Dios, yo creo que se lo merece más fuerte. Qué lindo es el Señor. Hoy estamos muy agradecidos de poder estar aquí juntamente con ustedes, celebrando, ¿verdad?, 43 años de aniversario del pastor Wilson, su esposa Migdalia. Una obra, ¿verdad?, que sabemos que no es fácil, pero sabemos, ¿verdad?, que todo aquel que sea un ganador de alma tendrá su recompensa. Así que estamos contentos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, ¿verdad?, cuando es predicada, el propósito de la palabra del Señor es revelarse en la vida del ser humano. Y el propósito, ¿verdad?, del pastor, y el propósito del evangelista, el propósito del maestro, el propósito, ¿verdad?, de aquel que difunde las buenas nuevas, el único propósito es que el hombre pueda entender cuán grande es el amor de Dios para con su vida. Otro de los propósitos es que el hombre pueda entender, ¿verdad?, esa revelación de la Escritura para que esa persona aprenda a conocer a Dios. ¿Y por qué Dios quiere que el hombre lo conozca? Porque Dios desea que el hombre entienda, ¿verdad?, las promesas, los propósitos y el diseño de Él para con el hombre. Eso quiere decir que cada vez que nosotros predicamos esta palabra, el único propósito es que su entendimiento se abra al conocimiento de Dios y que ese conocimiento lo lleve a practicar esa palabra. Amén. Ese es el propósito verdaderamente de nosotros poder predicar la palabra del Señor, que es conocer a Dios, conocer su voluntad, conocer su propósito, conocer su verdad y caminar en esa verdad. Ese es el propósito verdaderamente de nosotros poder predicar la palabra del Señor. Yo le hablaba, ¿verdad?, a mi hermano Anderson, que cuando uno predica la palabra del Señor no es para que, ¿verdad?, uno hacerse sentir como que uno es el más que sabe, sino que es el propósito de nosotros predicar la palabra es enseñar, que el hombre pueda abrir sus ojos a ese conocimiento de Dios, el cual puede traer libertad en la vida del ser humano. Amén, aleluya. Santo. Y que el hombre diga, ¿sabes qué? Yo conozco a Dios, yo conozco su voluntad, yo conozco sus mandamientos, yo conozco sus promesas, yo conozco su pacto. Y ese es el propósito de nosotros los predicadores, hacer que esa persona conozca a Dios de una manera que se sienta verdaderamente, que diga, bueno, yo conozco el plan de Dios, yo conozco la palabra del Señor. Amén. Ahora, yo me acuerdo que cuando yo estaba, ¿verdad?, comenzando en los caminos de Dios, yo le dije al Señor, bueno, Señor, yo quiero, ya que tú me das el llamado de predicar tu palabra,
yo te pido que tú me enseñes tu palabra de tal manera que el hombre pueda entender lo que es tu salvación, lo que es tu perdón, lo que es tu salvación. ¿Y por qué yo le decía eso a Dios? Porque cuando yo estaba en los residenciales públicos de Puerto Rico, en los caseríos, iban a predicar el evangelio. Pero muchas veces, ¿sabes qué? Predicaban un evangelio y gritaban y yo no podía entender la verdad de Dios. Y hermanos, a veces hemos confundido el gritar con la unción. El ¡Vive propósito Dios! verdaderamente de cuando usted viene aquí a la iglesia, el propósito es que usted se vaya con ese conocimiento de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ese conocimiento va a producir en su vida un arrepentimiento, va a producir en su vida una verdad que lo va a hacer libre de todo engaño y de toda mentira del enemigo. Gloria a Entonces yo me Dios. acuerdo que yo le decía, bueno Señor, yo quiero predicar tu palabra, pero que el hombre pueda entender verdaderamente la esperanza en la cual tú lo llamas. Amén. Y yo me acuerdo, mi alma te adora, que estando en los caminos del Señor, yo lo que buscaba cuando comencé era conocer a Dios. Yo le decía, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero entender tu palabra, yo quiero que tú me la hagas entender de tal manera que cuando yo la predique, la gente también pueda llevarse ese conocimiento que tu palabra transmite. Y hoy vamos a hablar de un tema que vamos a poder entender la verdad de lo que es la salvación y cómo Jesucristo quiere salvarnos y de qué quiere salvarnos y para qué quiere salvarnos y el propósito de la cruz, el propósito de su muerte, el propósito, mi alma te adora, de cancelar el acta que el ser humano tiene. Y hoy vamos a predicar bajo el tema cancelando el acta. ¡Vive Dios, Vamos a ver, santo! mi alma te adora, que es un acta, para que el acta es contraria a nuestra vida. Y vamos rápido a la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, porque vamos a ver cuál es el acta. Vamos a aprender lo que es un acta y cómo esa acta es contraria a la vida del ser humano. Y el propósito, mi alma te adora, de la cruz del Calvario para poder cancelar esa acta. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 29. Romanos capítulo 1, versículo 29. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Bendito sea el Cordero de Dios. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 29. Siempre digo esta salvedad, siempre que leemos su palabra, nos encontramos delante de la presencia de Dios, ya que ella es la voz de Dios impregnada en letra. Y mira lo que dice el Señor a nuestras vidas. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño, malignidades, murmuradores, detractores. La palabra detractor significa cuando una persona es adversaria de todo el mundo y vive, ¿verdad?, en esa lucha con todo el mundo, peleando con todo el mundo. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y vamos un momentito a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Bendito sea tu nombre, Jesús de Nazaret. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Te adoramos, Señor. Entender, busca la escritura, no pare de adorar al Señor, de glorificarlo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Te adoramos, Jesús. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y vamos un momentito a Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Y adoramos a Jesús de Nazaret. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vamos al cielo. Padre, en esta preciosa mañana, Señor, he aquí tu pueblo, Señor, congregándose en tu nombre. Yo te pido, Jesús de Nazaret, Señor, que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra en cada vida, en cada corazón. Que hoy tú alumbre el entendimiento de los hijos de los hombres para que sepan la esperanza en la cual tú los llamas, Señor. Yo te pido que me uses como ese instrumento para dar a conocer tu verdad, tu consejo, y que me permitas, Padre amado Dios, dar a conocer tu verdad, Señor. Yo te pido que tomes control de este culto, que toda palabra, Señor, que salga de mis labios sea para edificación y no para destrucción. Yo te pido, Jesús de Nazaret, Señor, que tú rompas toda cadena, que aquel que vino, Padre amado, con su acta, aquel que vino, Padre amado Dios, Señor, con sentencia de juicio, hoy se pueda ir libre. Hoy se pueda ir, Padre amado, perdonado. Hoy se pueda ir justificado. Hoy se pueda ir reconciliado contigo. Amén. Por eso, Jesús, te pido que seas tú tocando a la puerta de los corazones. Gracias, Yo te daré Señor. toda la gloria y toda la honra, al igual que esta iglesia, Señor, por toda obra de salvación, por toda obra de arrepentimiento, por toda fruto de labios que hoy confiese tu nombre. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Y mire, ¿por qué yo comencé? Esto es una palabra que confronta. Amén. Y la palabra del Señor muchas veces nos confrontan con nuestra realidad. ¿Y por qué Dios desea confrontarnos conforme a nuestra realidad? Bueno, porque el propósito de Dios es poder dejarnos ver como Él nos puede ver. ¿Sabe? El propósito de Dios es que nosotros podamos vernos como Él nos ve. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros nos veamos como Él nos ve? Para que nosotros podamos entender que verdaderamente nosotros necesitamos su salvación. Amén. Que el hombre pueda ver la necesidad del perdón de Dios para con su vida. Gloria a Mira, Dios. yo comencé a leer un acta. Dice la Biblia que el hombre estando atestado, y la palabra atestado significa cuando alguien hace una averiguación y da como cierto lo que averigua. Y dice la Biblia que el hombre está atestado de injusticia, fornicación, perversidad, maldad, envidia, celos, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Eso quiere decir que yo quiero que usted entienda que ese es el acta. ¿Qué es un acta? Un acta es un listado de delitos y pecados que el hombre ha cometido contra Dios. Bendito eres Dios. Un acta, mi alma creadora, es contraria a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el acta muestra el registro de todos nuestros pecados. Y la gente tiene que entender que todo ser humano, todo hijo de hombre, tiene un acta registrado en el reino de los cielos. Toda palabra ociosa que sale de nuestros labios, todo pecado oculto que nosotros hemos cometido, todo pecado público, porque ahora el pecado muchas veces el hombre lo hace público, se registra en el reino de los cielos. Yo me acuerdo que cuando yo fui hace 18 años a un tribunal federal, yo me acuerdo la policía me arrestó
yo me había convertido en uno de los 10 más buscados en Puerto Rico y había una orden de aprehensión en mi contra. Y esa orden era porque yo tenía un acta en el tribunal. Y los policías tenían una orden de arrestarme. ¿Por qué? Porque ellos me tenían que llevar al tribunal porque en el tribunal había un acta que pesaba en contra mía. Y esa acta señalaba los delitos y pecados que yo había cometido violando las leyes de Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo fui al juez, el juez comenzó a leerme mi acta. Y yo me acuerdo que el juez comenzó a leer el acta y comenzó a abrir los libros. Y esta era el acta que pesaba en contra mí, esta era mi acta. Esta acta hablaba acerca de un pliego acusatorio donde acusaban 28 personas por narcotráfico. Yo me acuerdo que yo estaba en la primera lista de esa acta, estaba mi nombre, Alexander Capó Carrillo, antes conocido como Alex Trujillo. Yo me acuerdo que esa acta registraba mis delitos y esa acta hacía que el juez pudiera sentenciarme, que el juez pudiera darme una condena. Yo me acuerdo que cuando él comenzó a leer la acta, ahí yo me di de cuenta de mi gravedad. Ahí yo me di de cuenta que cada delito que yo había cometido, ¿sabe cómo comenzaba ese delito? Comenzaba de 10 años a vida. El primer count, me decía, el primer count comienza de 10 años a vida. El segundo count de 10 años a vida. El tercer count de 10 años a vida. El cuarto count de 10 años a vida. El quinto count de 10 años a vida. Y yo dije, wow, ahí yo me di cuenta que cada pecado que yo había cometido en contra de las leyes de Estados Unidos llevaban esa condena de 10 años a vida. Y ahí yo dije, wow, yo estoy en una gran situación. ¿Por qué? Porque cada pecado, cada violación de ley, yo tengo que pagar con 10 años a vida. Me acuerdo que después que me llevaron al tribunal federal, ¿verdad? Después que me llevaron a ese tribunal federal, me llevaron al tribunal de Carolina, porque allá también yo tenía otra acta que pesaba en contra mí. Y en esa acta me acusaban de asesinato. Después me llevaron al tribunal de San Juan. ¿Por qué? Porque en el tribunal de San Juan había otra acta en contra mía. Y esa acta hablaba de otros asesinatos que ellos, ¿verdad?, me imputaban. Y entonces en cada tribunal yo tenía un acta. Pero hoy yo quiero hacerte entender que todos nosotros, los hijos de los hombres, que hemos cometido un pecado, que hemos transgredido la ley de Dios, todo hijo ser humano tiene un acta registrada en el reino de los cielos. Bendito Dios. Ahora, ¿por qué Dios quiere hacerle entender al hombre que todo hijo de hombre tiene un acta? Que todo pecado que el hombre ha hecho oculto, o todo pecado que el hombre ha manifestado en público, o toda palabra ociosa que los hijos de los hombres han hablado. Dice la Biblia que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Que toda obra encubierta que el ser humano ha hecho en el día del juicio va a ser manifestada. ¿Por qué Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos un acta? Porque cuando tú entiendes que tú tienes un acta, que tus pecados han sido registrados en el reino de los cielos, y que esa acta trae una condenación, y que esa acta verdaderamente trae un pago por el pecado que el ser humano ha cometido en contra de las leyes de Dios, entonces el hombre se da de cuenta que no tiene ninguna justicia delante de Dios. Vive Dios. Hoy porque hay gente que se cree justo en su propia opinión, y hay gente que dice, bueno, pero es que yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado a nadie, yo he sido una buena persona. ¿Sabes qué? Yo he hablado con personas que me dicen, bueno, pero es que yo he sido un buen esposo, yo he sido un buen hermano, y ellos mismos, ellos comienzan a ver lo bueno. La cuestión es que el acta no registra lo bueno, el acta registra los delitos y pecados que el ser humano ha cometido contra Dios. Entonces el problema es del acta, que el acta verdaderamente señala cada delito y cada pecado. Tú conoces cuál es tu acta. Tú conoces cuál es el acta que ha sido registrada en el reino de los cielos, porque dice la Biblia que los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Que Dios escuadriña nuestra mente, nuestro corazón,
que Dios pesa nuestras intenciones. Imagínate que el justo juicio de Dios es un juicio que verdaderamente sabe juzgar al ser humano. ¿Sabes por qué? Porque para llevar un justo juicio tú tienes que tener todas las pruebas. Y Dios tiene las pruebas. Yo me acuerdo que allí en la federal hay muchas personas que decían, no, yo soy inocente. Y cuando iban al juicio, los federales comenzaban a sacar grabaciones, comenzaban a sacar videos, comenzaban a sacar testigos. Y esa persona que decía que era inocente, porque todo aquel que no reciba a Jesucristo le está diciendo a Dios, no, yo soy inocente. Pero en el día del juicio, esa persona dice que los libros van a ser abiertos. ¿Cuál es el libro que va a ser abierto? Bueno, el libro de las palabras que el ser humano ha hecho. ¿Cuál va a ser el otro libro que va a pesar en contra del ser humano? El libro de la conciencia. Porque la conciencia, aunque tú no tengas conocimiento de la ley o de la palabra de Dios, la conciencia, ¿sabes qué? Es un testimonio en nuestras vidas de nuestro pecado, porque la conciencia acusa nuestro pecado. Otro testimonio que va a haber en contra del ser humano es que en ese día, así como los federales tienen un video cuando la gente comete sus hechos, imagínate Dios que presente toda tu vida ahí, tú digas, mira, ese día que fornicaste, ese día que mentiste, ese día que cometiste fraude, ese día que verdaderamente, ¿sabes qué?, asesinaste, ese día que levantaste calumnia contra tu hermano, ese día que buscaste destruir a esa persona con tus mentiras. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema es que el ser humano tiene un acta, ese es el problema. Las buenas nuevas, mi alma te adora, es que Jesucristo desea cancelar el acta. Bendito Dios. La buena nueva, mi alma te adora, que esa acta que es contraria a tu vida. Mira, yo me acuerdo cuando yo fui al tribunal y yo tenía toda esa acta, yo dije, bueno, yo me tengo que conseguir un buen abogado. La cuestión es que el abogado muchas veces no podía hacer nada por mí. Muchas veces yo le había pagado más de $100 y pico al abogado y me decían, Ale, no podemos hacer nada por ti porque la prueba estaba. Yo me acuerdo, mi alma te adora, que esa acta que había en contra mía me llevó a hacerme culpable de una sentencia de 20 años, porque yo dije, yo no voy a decir que soy inocente y yo no me voy a ir a juicio, porque todos los que se iban a juicio y le presentaban todas las pruebas le daban vida. Vida es en la federal que tú nunca vas a salir de la prisión, que como única manera tú sales de la prisión es cuando tú mueres y te sacan de la prisión para llevarte un hoyo. Y yo sabía, mi alma te adora, que yo no era inocente, yo sabía que era culpable porque teníamos un video con un rifle yo en la mano. Yo sabía que yo era culpable. Entonces yo a los 3 meses me hice culpable de una sentencia de 20 años. A nivel estatal me hice culpable de una sentencia de 35 años. Pero ¿sabes qué? Yo me acuerdo que el secretario de Justicia me quería dar más de 100 años, me quería coger de ejemplo. Yo había firmado primeramente en la federal y en la estatal, pues yo estaba peleando esos casos porque el secretario de Justicia me quería dar más de 100 años porque me quería coger de ejemplo para que todos aquellos que vieran la sentencia que ellos me iban a dar, para que todo el mundo, ¿verdad?, dijera, mira, esta gente no van a perdonar a aquel que esté haciendo las cosas mal en Puerto Rico. Y yo me acuerdo que mis abogados me decían que no podían hacer nada por mí. Yo me acuerdo que yo me arrodillé, puse mi cara en el piso y yo le dije, bueno, Señor, yo sé que yo no me merezco nada, yo sé que he hecho lo malo delante de tu presencia, pero tú me dijiste que me ibas a sacar antes de tiempo y si me dan vida, pues esa promesa no se va a cumplir. Y yo te pido, Señor, yo amado, que tú tengas misericordia y que tú me permitas tener una sentencia que yo pueda salir de la prisión. Y me acuerdo que esa misma noche Dios me habló y me dijo, todo está bajo mi control. Hermano, y yo veía que el caso mío se suspendía, querían ver el caso de los fiscales, el juez se suspendía. Y cambió el gobierno de Puerto Rico, pusieron un nuevo secretario de Justicia, y el nuevo secretario de Justicia me mandó a decir, pues bueno, dile que si quiere 35 años corriendo juntamente con la sentencia federal o juicio. Y yo, pues, ¿sabes qué? Tomé la decisión de hacerme culpable de esos 35 años. ¿Por qué? Porque si yo no me hacía culpable,
yo iba a tener que ir a juicio. Y en el juicio, si yo lo perdía, me iban a dar vida. Y vida es que no voy a salir de la prisión. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque desde el momento que el ser humano rechaza a Jesucristo, desde ese momento, ¿sabe qué? Satanás comienza a registrar un acta en la vida de una persona. Mi acta comenzó, ¿sabe qué? Desde el momento que yo me alejé de Dios, desde el momento que rechacé los caminos de Dios, desde el momento que rechacé hacer la voluntad de Dios, desde el momento que rechacé seguir las enseñanzas de Jesús. Desde ese momento, Satanás se encarga de registrar un acta, porque él sabe que esa acta va a traer condenación en el día del gran juicio, del gran trono blanco. Vive Por Dios. eso es que Satanás, cuando le estaba explicando ayer que viene a traer un reino de pecado y un reino de muerte, pero ese reino de pecado lo que hace es registrar un acta en el reino de los cielos. Y él sabe que esa acta, en algún momento dado, el ser humano tendrá que dar el pago de su pecado si no se arrepiente. Y por eso es que Satanás busca que esa acta no sea cancelada. Por eso es que Satanás busca mucha artimaña para que el hombre no venga a la iglesia, para que el hombre no escuche la verdad de Dios, para que el hombre no escuche el evangelio de Dios, que el hombre sea aborrecedor de Dios, que el hombre sea injurioso, que el hombre sea altivo, inventor de males. Ese es el acta que el Satanás le gusta registrar en la vida del ser humano. Ahora, mi acta comenzó a la edad de los 10 años, cuando yo comencé a tener rencor contra una mujer que amenazaba a mi papá. Mi papá no tenía a Dios en su corazón. Yo crecí en un hogar con mamá y papá juntos. Mi mamá era contable, mi papá tenía un licuestoal. Fui criado en una urbanización con control de acceso, con piscina. Mi mamá me buscaba a los colegios, se sentaba conmigo a hacer las asignaciones. Te digo que tuve mucho amor en mi casa. Mi mamá era una mujer atenta, nos hacía lo que nosotros le pidiéramos. Pero en mi casa faltaba Jesucristo. Y como Dios no estaba en mi casa, pues ¿sabes qué? Cuando Dios no está en una vida, pues ¿sabes qué? ¿Qué va a estar? El reino de Satanás, el reino de pecado en esa vida. Cuando tú no dejas que Dios gobierne tu vida, va a haber uno que va a gobernar tu vida, y ese se llama Satanás. Y ¿sabes qué? Mi papá le fue infiel a mi mamá. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a presentar el pecado a las puertas de los corazones. Y cuando tú no tienes dominio propio, cuando tú no tienes el Espíritu Santo, pues verdaderamente el pecado va a enseñorearse de tu vida. Y mi papá, pues, fornicó, adulteró, y mi mamá se enteró de su pecado. Él pensaba que su pecado iba a estar oculto. Hay muchas veces que el hombre piensa que cuando muere ya no tendrá que darle cuenta a Dios. Pero la Biblia registra que sí, que el hombre después que muere, ¿sabe qué? Hay gente que dice, bueno, este se fue y no pagó todo lo que debía. Mentira. ¿Por qué? Porque hay un día donde Dios verdaderamente va a traer toda obra encubierta que los hijos de los hombres han hecho sobre esta tierra, y el hombre tendrá que darle cuenta a Dios en ese día del gran juicio. Vive Dios. ¿Saben qué? Mi papá, cuando fue adúltero, mi papá trató de esconder su pecado, pero el pecado de mi papá salió a la luz. Vive Dios. Y saben que mi mamá lo botó de la casa. Y ese día nosotros comenzamos a llorar, porque nosotros éramos 3 y los 3 nos habíamos criado con mamá y papá juntos. Yo me acuerdo, mi alma te adora, que mi mamá lo perdona, mi papá vuelve a la casa, pero las consecuencias de ese pecado de mi papá, ¿saben qué? Seguían afectando a mi familia. ¿Por qué? Porque esa mujer con la cual mi papá había estado, su hermano era un narcotraficante. Y ella utilizaba el nombre de su hermano para amenazar a mi papá. Y yo me acuerdo que a la edad de los 10 años yo comencé a escuchar esa conversación entre mi mamá y mi abuela. Y mi mamá le decía, no, pero es que ella se pasa amenazando, y Bertico tiene miedo, y esto y lo otro. Y yo, mira, yo era un muchacho que iba a la iglesia. Mis papás no me criaron en la iglesia, pero yo iba a la iglesia. De mi corazón nació un amor hacia Dios. De mis únicos 3 hermanos, el único que iba a la iglesia era yo. Vive Y yo Dios. iba caminando a pie, me iba en mi Fortran para la iglesia. ¿Por qué? Porque mis padres, aunque no tenían a Dios en su corazón, nos habían puesto en colegios cristianos.
Y en los colegios cristianos nos enseñaron acerca de Jesús, acerca de su perdón. Pero aún como yo era un niño, yo no podía entender plenamente por qué Jesucristo murió por mí, para qué fue su muerte, el propósito de su muerte. Yo no podía entenderlo como lo entiendo hoy. Y cuando tú no entiendes la verdad de Dios, el enemigo se le hace más fácil engañarte. Bendito Y eres yo me Dios. acuerdo, mi alma te adora, que pues ese rencor que yo comencé a guardar dentro de mi corazón, lo que puede hacer un rencor, desde ese momento que yo guardé ese rencor, que yo dije, cuando yo crezca, yo no voy a permitir que nadie pueda amenazar a mi familia. Y ahí yo comencé a registrar un acta. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo aquel que aborrece a su hermano, todo aquel que tiene odio en su corazón, es un homicida. ¿Sabes? Eso quiere decir que desde ese momento comenzó a registrarse un acta en mi corazón. Y no solamente fue ese odio, ese rencor, sino que comencé a ser desobediente a mis padres. Comencé a ser altivo. ¿Por qué? Porque no respetaba la autoridad de mi papá. Comencé a ser una persona verdaderamente injusto. ¿Por qué? Porque comencé a andar en el mundo del narcotráfico. Comencé a conocer ese conocimiento del pecado. A la edad de los 12 años comencé a conocer cómo se caza un enemigo, cómo se opera un punto de droga, cómo se controla los caseríos en Puerto Rico. Comencé a conocer todo lo malo. Eso quiere decir que yo alejé mi corazón de conocer la verdad de Dios para conocer el conocimiento del mundo. Y el conocimiento del mundo lo único que trae es un conocimiento de pecado. Bendito eres Y Dios. sabes que a la edad de los 14 años comienzo a operar mi punto de droga. Y todo eso se estaba registrando en el reino de los cielos. Me acuerdo que a la edad de los 15 años comencé a andar armado porque comenzaron a buscarme para matarme. Me voy a vivir de casa de mis papás. Me fui a vivir de una urbanización con control de acceso con piscina y me fui a vivir a un residencial porque ya me estaban buscándome para matarme. A la edad de los 16 años, mi hermano Polanqui me decía: Ale, tú sabes que si tú sigues estando en ese mundo, tú vas a terminar los muertos presos. Mi hermano mayor trabajaba con mi papá. Y él me estaba diciendo una verdad porque él había visto que todos los que estaban en el punto, todos los que estaban en el caserío, todos terminábamos muertos presos. Entonces yo me acuerdo, mi alma te adora, que yo dije, bueno, mi hermano me está diciendo eso porque él no puede tener los carros, las prendas, él no puede tener el dinero que yo tengo guardado. Yo me acuerdo, mi alma te adora, que a la edad de los 16 años mi hermano tenía 21 años de edad. Mi hermano estudiaba criminología. Y mis enemigos lo vieron, que se paró a un puesto y fueron delante de él y comenzaron a preguntarle por mí, por mis amigos. Y yo me acuerdo que le dieron 8 impactos de bala a mi hermano y mi hermano murió. Y ese día yo me molesté mucho y yo le dije, Señor, yo miré al cielo y le dije a Dios, Señor, ¿por qué a él y no a mí? Si el que estoy haciendo las cosas mal soy yo, el que merezco la muerte soy yo. Y la gente decía, no, el que tuvieron que haber matado fue a Ale, porque todo el mundo sabía que Ale era el que estaba en el mundo del narcotráfico. La gente no podía creer que Polanqui había muerto porque Polanqui no estaba en ese mundo. Y yo me acuerdo que desde ese día, ¿sabe qué? Yo comencé a ser un joven, hermano, que comencé a tener una sed de venganza dentro de mi corazón. Desde ese momento, ¿sabe qué? Yo me convertí en una persona que ya no respetaba a nadie. Yo me acuerdo que los mismos amigos míos que me habían enseñado cómo cargar un arma, que me habían enseñado cómo cazar un enemigo, los mismos que me habían entregado el punto de droga, los mismos que me habían entregado un arma a la edad de los 14 años, al verme que me convertí en una persona que ya no respetaba a nada ni a nadie, ellos mismos tomaron la decisión de quitarme la vida. Y ¿saben qué? Por la misericordia del Señor me enteré que ellos me querían quitar la vida y me voy del caserío y comienzo a tener guerras con ellos también. Y comencé a tener guerra con los que mataron a mi hermano. Y comencé a tener guerra con todo el mundo. Y yo estaba tratando de resolver mis problemas a mi manera. Y lo que hacía es que afectaba más mi situación. Les dije, mi alma te adora, que ahí comenzaron a pagar $200,000 por mi vida en el mundo del narcotráfico. Porque la gente me veía como una amenaza. Yo me acuerdo, mi alma te adora, que andando en ese mundo, imagínate, a la edad de los 19 años ya yo tenía el control de 8 residenciales públicos en Puerto Rico. Residenciales donde yo nunca me había criado. Yo me crié en una urbanización, entraba a esos residenciales con violencia,
entraba a esos residenciales disparándome con las personas que controlaban esos caseríos. Viví guerras dentro de los caseríos. Vi amigos míos, vi más de 50 amigos míos muriendo en el mundo del narcotráfico. Y todos esos pecados que yo estaba cometiendo se estaban registrando allá arriba en el reino de los cielos. Toda esa acta se estaba registrando. Todo ese pecado se estaba registrando. Deshonré a mis padres, ¿sabes por qué? Porque mis pecados llevaron a deshonrar a mis padres, porque mis padres, ¿saben qué? Le tirotearon la casa con 100 y pico impactos de bala y mis padres tenían que salir abochornados de esa urbanización de los vecinos. Vieron como la casa de ellos fue completamente llena de disparos. El negocio de mi papá se lo quemaron, se lo tirotearon también. Entonces, todo ese pecado se estaba registrando. Y aunque mi pecado se estaba registrando allá arriba, en el reino de los cielos, había un Dios que no quería que yo muriera con mi acta. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y ahí es que vemos cuán grande, cuán profundo y cuán ancho es el amor de Dios para con los hijos de los hombres. Que aunque el acta trae una condenación, el acta trae un pago y el acta emite una orden de muerte en contra de nuestra vida, Dios no desea pagarle al hombre conforme a su maldad. El acta es bien importante entenderla porque te hace cuán grande es tu deuda delante de Dios. Porque hay personas que piensan que Dios lo está llamando a perdonarle 2 o 3 pecados. Y a ninguno de nosotros Dios nos llama a perdonarnos 2 o 3 de pecados. Verdaderamente a cada uno de nosotros Dios nos llama a perdonarnos una historia de pecado. Imagínate que ya a los 16 años yo vivía con una mujer de 23 años. Imagínate, yo había adelantado, yo a la edad de los 16 años yo vivía ya como un adulto. A la edad de los 18 años ya la policía me estaba buscándome. ¿Por qué? Porque tenían pruebas en mi contra y había un acta que señalaba mis delitos y pecados en los tribunales. Yo me acuerdo, mi alma te adora, que no solamente mi acta paraba haciendo muchas cosas malas, sino que me acuerdo que ayer les comenté que fui donde una señora, mi mamá me dijo, vamos donde una señora que lee cartas. Y fuimos donde esa señora que leía cartas y esa señora tiró las cartas y mi mamá quería saber si me iban a matar o si me iba a pasar algo. Buscando una revelación, verdaderamente una revelación falsa. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Que todo aquel, mi alma te adora, que corre hacia el mal, ama la muerte. Y yo me acuerdo, mi alma te adora, que fuimos donde esa señora tira las cartas y me dice, no venga más donde mí ni donde manda. Eso quiere decir que ese pecado también estaba registrado en el reino de los cielos. Yo me acuerdo, mi alma te adora, que mi mente era una mente que a veces yo estaba un día completo sin dormir pensando cómo vengarme, pensando cómo desquitarme todo lo malo que le habían hecho a mi familia. Vivía con esa raíz de amargura dentro de mi corazón. Y yo me acuerdo, mi alma te adora, que en los caseríos iban a predicar la palabra, iban a predicar el evangelio. Pero yo me acuerdo, mi alma te adora, que yo no podía entender. Yo trataba de escuchar el evangelio y me paraba al frente cuando los predicadores iban. Y yo trataba de entender el mensaje. Y muchos de ellos lo que hacían era gritar y yo no entendía nada, y la verdad. ¿Por qué? Porque yo no podía entender el evangelio. Yo trataba de entenderlo y como gritaban tanto, yo no podía entender de qué Jesucristo me quería salvar, para qué era el evangelio. Y yo me acuerdo, mi alma te adora, que también es que en la vida del ser humano viene una sordera espiritual. El enemigo trata de poner una sordera, que tú no entiendas el evangelio, porque él sabe que si tú entiendes el evangelio, tú vas a correr a los pies de Jesús y tu acta va a ser cancelada. Santo eres Dios, aleluya. Entonces yo quiero que tú entiendas que el propósito de Satanás de engañar al ser humano, de cegar el entendimiento de los seres humanos, el propósito de Satanás es que el acta no se cancele.
Satanás no quiere que el acta tuya se cancele, que tu registro, que tu deuda delante de Dios no se cancele, porque él sabe que esa acta en el día del gran juicio, los libros van a ser abiertos y que toda obra que los hijos de los hombres hayan hecho sobre esta tierra, de ellas tendrán que dar cuenta delante de Dios. Y que el hombre, si no se arrepiente de sus delitos y pecados, dice la Biblia que entonces Dios tendrá que pagarle al hombre conforme a sus obras. Imagínate Dios pagándonos conforme a nuestras obras. Pero el propósito del Evangelio de Jesús es que el juicio quede cancelado. ¿Sabe? El propósito de Jesús es que Jesús quiere cancelar el juicio antes de que tú mueras. Mira, cuando tú violas los mandamientos de Dios, cuando la Biblia dice, no matarás, no robarás, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no dirás falso testimonio. Esa es la ley que Dios nos da hacia con el prójimo. Pero hay una ley que también Dios nos da acerca de nuestra conducta hacia con Dios. Dice que nosotros no podemos hacer imágenes, que nosotros no podemos tomar el nombre de Dios en vano, que nosotros no podemos, ¿verdad?, inclinarnos ante ninguna, ¿verdad?, obra hecha con nuestras manos. Entonces, cuando el hombre viola el mandamiento de Dios, yo quiero que usted entienda que automáticamente tú violas el mandamiento y tú comienzas a estar bajo una ley de pecado. Y esa ley de pecado te lleva a las puertas de un juicio. ¿Sabes? Que tú violas el mandamiento de Dios y la gente no entiende que el mandamiento de Dios lo único que busca es como una defensa o una verja que busca cuidarte de que tú no caigas bajo esa ley de pecado. El mandamiento de Dios lo único que te dice, no te prohíbe, no hagas esto, no hagas lo otro, porque Dios sabe que a la vez que tú violas su mandamiento, ese mandamiento que tú violas se registra un acta. Y esa acta, mi alma te adora, te lleva a las puertas de un juicio, porque lo que me llevó a mí a las puertas de un juicio, que fue mi acta. Entonces, ahí podemos entender que los mandamientos de Dios verdaderamente lo que nos muestran es el amor de Dios. Que cuando Dios nos dice no hagas esto, no hagas lo otro, ¿es para qué? Para cuidarnos de que nosotros no tengamos un acta registrada en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él no quiere que el hombre esté a las puertas de un juicio. El problema es que todo hijo de hombre tiene un acta. El problema es que todo hijo de hombre ha pecado contra Dios. El problema, mi alma te adora, es que la Biblia dice que ninguno es justo, porque el acta te hace entender que tú no eres justo nada delante de Dios. ¡Vive Dios! El acta te hace entender que tú no tienes ninguna justicia delante de Dios, que tú no eres recto delante de Dios. ¿Y por qué Dios te quiere hacer entender que tú no eres recto, que no tienes ninguna justicia? Para que tú entiendas verdaderamente que tú necesitas la justicia de Cristo. Santo Dios, aleluya. ¿Qué es la justicia de Cristo? Bueno, la palabra justicia significa sin culpa. La palabra justicia significa recto. Una persona recta es una persona sin culpa. ¿Y por qué Dios quiere proveerte a ti y a mí una justicia? Porque Él quiere verdaderamente, ¿sabes qué? Cancelar nuestra acta. Dice la Biblia que en la cruz del Calvario Jesucristo canceló nuestra acta. Eso quiere decir que el propósito de la muerte de Jesús no solamente era traer el reino de Dios a nuestras vidas. El propósito de Jesús, mi alma te adora, también era en la cruz del Calvario cancelar esa acta. Yo quiero que usted vea su acta. Esa historia de pecado que usted mismo ha registrado con sus hechos, con sus palabras, con sus acciones. Eso quiere decir que en la cruz del Calvario el propósito de Jesucristo, ponerse en el lugar tuyo y mío, era pagar nuestra deuda. Amén. Gloria a Dios. Llevar el acta que había en contra tuya, el acta, mi alma te adora, que producía una sentencia de muerte, una orden de muerte, era llevarle la cruz. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Por eso es que dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Por qué?
qué? Porque si no hay acta, no hay juicio. Si ahora mismo yo voy a un tribunal y me llevan arrestado y no aparece el acta, ¿qué pasa? No puede haber juicio, porque si no hay acusación, no puede haber juicio. Eso quiere decir que el propósito del Evangelio es cancelar el acta. Y si la gente pudiera entender que lo único que Jesucristo quiere hacer es que el hombre se haga culpable delante de Él y que crea que Él es verdaderamente aquel que pagó sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque si tú crees que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso es que Jesucristo les decía a sus discípulos: me es necesario ir a Jerusalén y ser entregado a los principales sacerdotes y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué Él era necesario? Porque Él sabía que desde antes de la fundación del mundo Él había sido elegido para cancelar el acta de los pecados y delitos que el ser humano iba a cometer contra Dios. Vive Dios. Él había sido elegido desde antes de la fundación del mundo, porque Dios sabía que el hombre se iba a rebelar en contra de sus mandamientos. Dios sabía que el hombre iba a tener un acta. Mas sin embargo, ¿sabe qué? Como les dije ayer, que Dios comenzó su segunda obra de salvación cuando el hombre pecó. Te adoramos, Dios. Ahí Él comenzó, ¿sabe qué? A idear un plan de cómo salvar al hombre de su pecado. Mira, cuando usted tiene un hijo acusado, usted pide misericordia. Ahora, cuando usted le hacen algo, usted pide justicia. No que esa persona pague. Mas sin embargo, cuando tú estás en el otro lado, mi alma te adora, es un hijo, o un hermano, o una mamá y una papá que está siendo acusado, tú le dices: Señor, ten misericordia. Ahora, ¿por qué Dios nos enseña que verdaderamente nosotros necesitamos cancelar el acta? ¿Por qué? Porque si nosotros no cancelamos el acta, dice Apocalipsis capítulo 20, no lo digo yo, Apocalipsis capítulo 20 dice en el versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros son las actas del ser humano fueron abiertas, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según su obra. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según su obra. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso quiere decir que cada vez que a mí me trataron de matar, cada vez que el diablo ha tratado de matar tu vida, de destruirla, cada vez que el diablo, mi alma te adora, ha querido, mi alma te adora, ¿sabes qué? Hacer que tú mueras. ¿Por qué? Porque Él busca que tú mueras con tu acta. Vive ¿Por qué Él Dios. busca que tú mueras con tu acta? Porque Él sabe que si tú mueres con tu acta, sabes que Él va a tener una victoria eterna. Y que tú vas a ser copartícipe de su destino. ¿Tú sabes cuál es el destino de Satanás? Dice la Biblia que el lago de fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles. Eso quiere decir que ese es el destino que le espera a Satanás. Y él quiere que tú seas copartícipe de su destino. Pero él, para él poderte hacer copartícipe de su destino, él tiene que, ¿sabes qué? Obrar para que tu acta no se cancele. Vive Dios, Él aleluya. quiere que seguir llevándote hacia el pecado. Él quiere seguir llevándote, mi alma te adora, con ese reino de pecado hacia la muerte. Y cuando hablo de muerte, estamos hablando de la separación del hombre con Dios. Él quiere lograr que tu vida eternamente esté separada con Dios. Por eso es que Él no quiere que tú te reconcilies, hermano. Y cada vez que hacen el llamado, es Dios diciéndole al hombre: ¿sabes qué? Yo quiero perdonarte, quiero cancelar tu acta.
Santo, Mira, yo me santo. acuerdo que yo fui para una iglesia y le dije, Señor, dame el tema. Y cuando me voy a dormir, me acuerdo que en un sueño escucho la voz de Dios que me dice, quito el pecado. Hermano, y escuché la voz de Dios estruenda que dice, quito el pecado. Y me levanto, y cuando me levanto, mi alma te adora, el Espíritu Santo me dice, yo borro la historia de pecado del ser humano. Y ahí fue que nace este tema. ¿Sabes por qué? Porque Dios me dijo, yo quiero que tú tomes el acta que te llevó a una sentencia de 20 años, a una sentencia de 35 años. Y yo quiero que tú le muestres al mundo entero que ellos no tienen ninguna justicia delante de mí. Por eso es que nadie, mira, todas las religiones que van a la presencia de Dios sin Cristo, ¿saben qué? Ellos van a tratar de ir con sus propias buenas obras. Yo me decía, Señor, pero yo hice esto bueno, yo hice esto bueno. ¿Y sabes qué? Yo le voy a decir, pero ¿y qué pasa con esta acta? Tú hiciste muchas cosas buenas, pero ¿qué pasó con el acta? ¿Qué pasó con tu registro de delitos y pecados? Y como tú no aceptaste a Cristo, como tú no quisiste que Cristo anulara el acta, como tú no quisiste que Jesucristo, ¿sabes qué? Perdonara tus pecados. Como tú no creíste en la cruz del Calvario, como tú no creíste que Él fue a la cruz para pagar esa deuda que tú tenías contra mí, pues ¿sabes qué? Ahora tú tienes que ser juzgado conforme a tus obras. Nadie va a un tribunal, nadie va delante de un juez por las cosas buenas que ha hecho. Siempre que vamos delante de un juez es porque existe un acta, porque existe una acusación que pesa en contra de nuestra vida. Yo me acuerdo cuando yo estaba en ese mundo del narcotráfico, hermano, hice dinero. Y yo me acuerdo que un día que me entregan $40,000, cuando me lo entregan yo lo voy a contar, y cuando lo voy a contar me daba asco el dinero. Y yo me estoy volviendo loco, ¿cómo que el dinero ahora me da asco? Dios me estaba mostrando que verdaderamente el dinero que yo tenía de ese mundo, ¿sabes qué? Nunca me iba a hacer feliz. Yo me acuerdo que Satanás me atormentaba con mi pecado, y cuando iba a dormir veía una escena de mi pecado y me levantaba turbado, angustiado. Y el diablo quería llevarme a la locura. ¿Tú sabes cuántas veces me trataron de matar? Un montón de veces. ¿Por qué? Porque el diablo decía, si yo logro su muerte y él muera con su acta, automáticamente ya yo tengo una victoria eterna sobre él. Vive Dios, aleluya. Hermano, y ahí es que vemos por qué a Dios no le agrada. Ezequiel capítulo 18 dice, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? O sea, Dios se hace esa misma pregunta, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? ¿Acaso yo quiero la muerte del que muere? No vivirá el hombre si se apartara de sus malos caminos. ¿Por qué? Porque si Dios quisiera pagarte conforme a tu pecado, lo único que tiene que hacer es quitar el vallado de Él sobre tu vida. Y el diablo anda como león rugiente, ¿sabes qué? Buscando cómo devorar esa vida. Eso quiere decir que muchas veces Dios pasa por alto nuestros delitos y pecados, no queriendo buscarnos conforme a nuestras obras. Si la gente pudiera entender eso, mire, hay gente que predica un evangelio, que después que te predica el evangelio, después que te dicen que te arrepientan, te dicen, ¿sabes qué? Ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia, haz lo que tú quieras. Yo he escuchado personas, mi alma te adora, hermano, y cuando dice que ya no estamos bajo la ley, significa que cuando tú vienes a Cristo, esa ley de pecado que te condena, ya tú no estás bajo esa ley de pecado que te condena, sino que ya tú estás bajo la gracia. Significa que ya tú estás bajo ese favor inmerecido del perdón de Dios que tú no merecías, pero que Dios quiso entregártelo. Ahora, ya yo cumplí mi condena, ya yo pagué por mi pecado, ya Cristo también pagó por mi pecado. Ahora, eso a mí me da derecho para yo seguir violando la ley. La ley del hombre, la ley de Dios, eso no me da derecho a mí, porque si yo vuelvo a pecar, si yo vuelvo a practicar el pecado, si yo vuelvo a andar armado, ¿qué estoy otra vez? Levantando un acta. Por eso es que Pablo dice, mi alma te adora, que las cosas mi alma te adora, que el evangelio ha destruido, nosotros no volvamos a edificarla. ¿Por qué? Porque verdaderamente si yo vengo y digo, bueno, ya yo estoy bajo la gracia,
y voy a seguir comportándome igual que antes, voy a seguir practicando el pecado. Dice la palabra del Señor que aquel que practica el pecado es del diablo y que la verdad de Dios no está en mí. Por eso es que el Evangelio, hermano, nosotros tenemos que apreciarlo. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo que hace es que introduce al hombre, ¿sabes qué? A ese perdón que el ser humano necesita. Aleluya, gloria a Dios. Tú necesitas el perdón de Dios. Yo necesito el perdón de Dios. Mira, en Génesis habla de que el hombre cuando pecó contra Dios, él trató de cubrirse con sus propias vestiduras. El hombre cuando pecó contra Dios y se halló desnudo y sintió su vergüenza, él dijo, pues bueno, pues yo voy a cubrir mi falta. Y él trató de cubrir su falta por medio de una obra que él hizo de hacer vestiduras de higuera. Y él trató de cubrir su falta. Y cuando él estuvo delante de Dios, ¿saben qué? Se halló desnudo, dice la palabra. Y se escondió delante de la presencia de Dios. Hay gente que se esconde delante de la presencia de Dios y lo invitan para la iglesia y como saben que están haciendo las cosas mal. Pero ¿saben qué? Dios cuando llama al hombre, no lo llama para que el hombre trate de cubrir su pecado. Dios llama al hombre para dejarle saber al hombre cuán desnudo y cuán desventurado es delante de su presencia. Ahora, ¿por qué el hombre Dios lo llama para eso? Para hacerle entender que él tiene unas vestiduras para él. Dice la Biblia, mi alma te adora, que cuando el hombre se halló desnudo delante de Dios y no pudo cubrir su falta, su pecado, dice la Biblia que Dios le hizo túnicas de piel al ser humano. Dando a entender desde el principio que Dios, ¿sabe qué? Iba a proveer la justicia para el ser humano. Que Dios iba a proveer las vestiduras, mi alma te adora, que verdaderamente pudieran cubrir el pecado, las faltas del ser humano. Y cómo Dios ha decidido cubrir tu pecado a través de su sangre. Mira, cuando tú entiendes que Jesucristo anuló tu acta, dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esta acta es contraria a tu vida. Esto, cuando yo digo esta acta, es que usted entienda la acta que usted tiene con Dios. ¿Qué Dios ha estado registrando en el reino de los cielos que tú has estado haciendo en contra de Él? Yo quiero que usted, a través de tanto, usted vea su acta. ¿Qué cosa tú estás haciendo que estás practicando el pecado? Cuando la Biblia habla de acta, hermano, habla de enemistades, habla de altivez, hermano. Cuando tú ves una persona altiva, eso no es un siervo de Dios. El siervo de Dios tiene que ser humilde. El siervo de Dios no puede ser contencioso. El siervo de Dios no puede ser injusto. El siervo de Dios no puede ser adúltero y, ¿sabes qué? Buscar otra mujer que no sea su esposa. El siervo de Dios no puede ser pendenciero. El siervo de Dios no puede ser una persona dado a beber vino, a emborracharse. ¿Por qué? Porque todo eso son obras de Satanás. Y el propósito, mi alma te adora, de nosotros poder anunciar el Evangelio, es que tú le tienes que entregar tu acta a Cristo. Tú tienes que venir aquí a su presencia y decir, Señor, yo vengo a entregarte mi acta. ¿Por qué? Porque aquel que vino con su acta tiene la bendición de poder salir, ¿sabe qué? Sin culpa delante de Dios. Eso quiere decir que la persona viene como un deudor y puede salir sin deuda. Que la persona viene como culpable y puede salir inocente. ¿Sabes lo que es eso? Que Dios te da la oportunidad a través del Evangelio que tú siendo culpable puedas salir inocente. ¿Y por qué puede salir inocente? Hay gente que diría, bueno, a mí no me parece bien que una persona que hizo mal se le pague con bien. A mí no me parece bien que una persona que hizo mal tiene que pagar. Pues ¿saben qué? Aquí estamos. Aquí podemos entender lo que es el Evangelio de Jesús. Mira, cuando un gobernante tiene el poder de poder conmutar la sentencia, la palabra conmutar significa quitar esa sentencia. Los hombres tienen ese poder aquí en la tierra.
Y hay personas que dicen, bueno, para mí es injusto que esa persona que hizo mal le conmuten la sentencia, se la cambien, cuando esa persona se supone que pague. Lo más lindo del Evangelio es que Dios no pasa por alto su ley. La paga del pecado es muerte, y ahí tú entiendes por qué Cristo Jesús le era necesario ir a Jerusalén a morir en la cruz del Calvario por tu pecado y por el mío. ¿Por qué? Porque no es injusto. Él pagó el precio, Él se sometió a su propia ley, y la ley decía que la paga del pecado era muerte. Y Él tuvo que hacerse maldito. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. La Biblia dice, maldito todo aquel que no permaneciere en la palabra de la ley. Todo aquel que ha violado la ley de Dios era una persona maldita. Una persona maldita significa separada de Dios. Y ahí que tú puedes entender por qué Cristo, ¿sabes qué tuvo? Y le era necesario ir a Jerusalén a morir. Ser entregado, ser azotado. Cuando tú entiendes, mi alma te adora, que una de las maldiciones, cuando el hombre pecó, Dios le dijo, ¿sabes qué? De la tierra va a brotar espino. Y ahí tú entiendes por qué cada maldición por nuestro pecado vino sobre él. Dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso quiere decir que cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, Isaías 53, hablando de los sufrimientos acerca del Mesías, decía que todos nosotros nos descarriamos, que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el acta de todos nosotros, el pecado de todos nosotros. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo podamos recibir una justicia que no proviene de nosotros. Por eso es que el hombre de Dios se mantiene humilde, porque él sabe que la justicia que tiene, que esa persona es sin culpa delante de Dios, no por sus propias buenas obras, sino por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú siendo culpable y mereciendo muerte, tú seas sin culpa delante de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús vino a traer una justicia al hombre. Vino a hacer al hombre recto. Y cuando tú no tienes acta, ya no hay culpa, ya no hay acusación, ya no hay sentencia, ya no hay pago por tu pecado. Y eso es lo que verdaderamente significa la buena nueva de salvación. Salvación significa cuando Dios te pone en un lugar seguro. Y Él te pone en un lugar seguro cuando tú pasas de muerte a vida. Él te pone en un lugar seguro cuando tú pasas de ser condenado a ser sin culpa delante de Él. Amén. Mira, ¿sabes qué? Yo me acuerdo estando en ese mundo, hermano, yo hacía party en los caseríos con cantantes. Traté de buscar mi felicidad a través del dinero, a través de los placeres. Hermano, hice tantas cosas malas de las cuales me avergüenzo, me arrepiento. Yo digo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué yo tuve que perder tanto tiempo de estar fuera de tus caminos? Hermano, cuando tú vives una vida separada de Dios, lo único que el diablo te va a llevar es a pecar. Y el pecado, ¿sabes qué? Lo que va a traer es tristeza, culpa, angustia. El pecado lo que va a traer es vacío a tu vida. ¿Por qué? Porque mientras tú te vacíes de Dios, ese vacío va a estar ahí. Vive Dios, aleluya. Y hoy usted tiene la oportunidad más maravillosa. Y la gente, mira, si el mundo pudiera entender que lo único que Jesús vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario era para cancelar el acta, todo el mundo diría, ¿saben qué? Yo no quiero ir a ese juicio.